Amigos, seguimos con el programa y es hora de actualizar nuestros titulares. El gobierno de Israel lamentó la decisión del Perú de llamar a consulta al embajador José Salinas Montes en dicho país a raíz de la situación en la Franja de Gaza. El Jurado Nacional de Elecciones dejó al voto tacha presentada contra intención de reelección del alcalde de San Juan del Lurigancho, Carlos Burgos, quien habría mentido en su hoja de vida. Manifestantes protestan ante el Jurado Nacional de Elecciones contra el alcalde de San Juan del Lurigancho, Carlos Burgos, y esperan se apruebe tacha que prohíba su reelección. La congresista Cecilia Tait reveló su interés de postular a la presidencia. En ATV informó que sostiene reuniones con especialistas que la acompañarían para su postulación en el 2016. Un joven fue hallado ahorcado en su vivienda en Manchay esta madrugada. Horas antes, la víctima participó de una fiesta con varios amigos. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, anunció las nuevas sanciones de su país contra Rusia, diciendo que aumentará la presión sobre Moscú sobre su incapacidad de tomar medidas para detener el conflicto en Ucrania. ¿Qué tal, amigos? Seguimos en A las 10 y nos vamos al Jurado Nacional de Elecciones. Ahí sigue nuestro compañero Jesús Reyes, ya se encuentra en los exteriores para ver pues si los manifestantes le hicieron caso al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, quien se quejó por la gran bulla que estaban realizando. Jesús, adelante nuevamente. Sí, Luis. Nuevamente aquí de los exteriores del Jurado Nacional de Elecciones, ya los manifestantes acaban de hacer silencio. Solamente cuando nos vieron salir a todos los periodistas comenzaron a arengar, vieron al abogado también, al señor William Contreras, y comenzaron a hacer bullas. Pero en estos momentos ya se han callado, están en silencio, han traído bombos, han traído cornetas, matracas, banderolas. Cuando vinimos temprano era un grupo reducido de los ciudadanos de San Juan del Lurigancho quienes estaban arengando acá para que el jurado no retroceda y dé por inadmisible la postulación de Carlos Burgos. Sin embargo, a la hora que hemos salido hemos visto un mayor número de personas y también más banderolas, pero ya en estos momentos ya han dejado de hacer huella, como te indico, y en cualquier momento también estarían pasándose a retirar. Recordemos que también el abogado William Contreras ya ha salido, así que estarían por retirarse estos ciudadanos de San Juan del Lurigancho, quienes han venido desde muy temprano para pedir de que el Jurado Nacional de Elecciones declare inadmisible la postulación de Carlos Burgos por haber mentido supuestamente en su hoja de vida y haber indicado de que él concluyó los estudios escolares en el año 2013, como lo había manifestado William Contreras, mientras que Raúl Chanamé, abogado del burgomaestre, había indicado de que lo había hecho en 1982. Así que ya todo va quedando en tranquilidad. Ya los manifestantes en cualquier momento también estarían pasándose a retirar y por fin los miembros del Jurado Nacional de Elecciones van a poder debatir sobre esta y otras 56 causas que se dieron aquí en el Jurado Nacional de Elecciones. Recordemos que tienen un plazo de hasta 3 días para poder resolver cada una de las tachas que se han presentado hasta el momento aquí en el Jurado Nacional de Elecciones, Luis. Jesús, muchas gracias por esta información que nos traías desde el exterior, pues del Jurado Nacional de Elecciones. Afortunadamente, como bien señalas y vemos, los manifestantes han hecho caso pues al llamado del mismo presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Francisco Tábara, para que dejen de hacer bulla y así los miembros de este tribunal puedan, digamos, tomar la decisión tranquilamente, analizar la situación como se debe para ver finalmente si procede o no la tacha presentada contra la candidatura del alcalde de San Juan del Lurigancho, Carlos Burgos. Bien, ahora cambiamos de información y nos vamos al plano internacional.
y es que no cesa la violencia en el Medio Oriente. Un nuevo ataque de Israel a una escuela de la ONU en la Franja de Gaza ha dejado 19 personas muertas. Cada vez lloran más niños en Gaza y la desesperación se graba con sangre en sus rostros. Los más vulnerables vuelven a ser objetivo de las bombas que han devastado la segunda escuela de Naciones Unidas en menos de una semana. Allí se refugiaban familias enteras sin hogar. Lanzan bombas sobre nosotros. ¿Por qué nos matan? ¿Qué hemos hecho? Todavía no han enterrado a sus muertos de ayer y hoy vuelven a gritar de dolor por sus hijos. Víctimas de una implacable operación militar cuyo final no parecen querer ninguno de los dos bandos. ¿Qué está pasando? No es justo lo que nos hacen. Que Dios castigue a esos judíos y a esos árabes que solo miran. Basta ya, les pido compasión. Entre bomba y bomba, los israelíes lanzan panfletos para alertar a la gente de sus futuros ataques. Pero Gaza es una auténtica ratonera. Los palestinos viven con miedo incluso cuando van a rezar. Los proyectiles destrozan sus mezquitas. Esto es ético para el señor Netanyahu. Esto no es una guerra. En medio de la destrucción buscan alternativas para cocinar y alumbrar sus casas después de ser atacada su principal central eléctrica. Sin luz, sin suministros y sin medicinas. Una crisis humanitaria a la que la ONU exige poner solución cuanto antes. Bien, y sobre este tema, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos ha acusado directamente al ejército israelí de ser el responsable del último ataque contra su escuela en el campamento de refugiados de Jabalilla, en Gaza, en el que han muerto al menos 19 palestinos. La agencia considera el ataque una grave violación del derecho internacional. La agencia notificó hasta en 17 ocasiones sus coordenadas al ejército israelí para evitar errores. Nuestra evaluación inicial es que se trataba de la artillería israelí, la que golpeó a nuestra escuela, en la que 3.300 personas habían buscado refugio. Fue lo que dijo el portavoz de esta agencia internacional. Bien, y el Perú llamó en consulta a su embajador en Israel ante la reanudación de la ofensiva militar sobre Gaza. En un comunicado, la Cancillería peruana señaló que estos hechos contravienen el derecho internacional humanitario. Asimismo, lamentó la interrupción del cese al fuego con nuevas operaciones militares israelíes. El documento indica que el Perú expresa su respaldo a las gestiones de la ONU y al llamado que ha formulado su secretario general Ban Ki-moon para garantizar la seguridad. Bien, y el principal objetivo militar de los bombardeos de Israel son las células del grupo armado Hamas y sobre todo los túneles que utiliza esta agrupación para incursionar en territorio israelí y atacar a los soldados. Bajo tierra se acercan sigilosamente a un puesto de control. Es el final del túnel. Los militantes de Hamas esperan el mejor momento para atacar este puesto fronterizo. Sorprenden a los soldados israelíes y matan a 4. Lo graban y lo difunden. Imágenes de sus ataques victoriosos utilizadas como propaganda. El objetivo, alentar a sus combatientes, subir la moral de sus hombres. En el otro bando la estrategia es similar. Para Israel estos túneles son una amenaza mortal y destruirlos es su prioridad. Cada vez que vuelan uno, también lo muestran, también lo utilizan como publicidad. Se desata una guerra virtual, una guerra de imágenes paralela a la de las bombas, y las redes sociales no son ajenas a esta campaña. Es el Twitter del ejército hebreo frente a la página web de Hamas. Estos túneles no son un objetivo al azar. Hamas los utiliza para acercarse y demoler a los israelíes. Por eso, para el ejército hebreo son un peligro. Les conocen como los túneles del terror. Puede haber centenares. De momento han encontrado 33. Israel tiene ingenieros trabajando para localizarlos y hay que hacerlo a pie, dice este soldado, porque desde el aire es difícil. Este estaba oculto entre los árboles y muestra a la cámara que escondía lanzacohetes. Algunos miden kilómetros y tienen paredes de cemento y cableado eléctrico. Localizarlos es tan difícil como demolerlos. Israel dice que terminará sus ataques cuando destruyan el último túnel. Bien, y a raíz que el gobierno peruano llamara en consulta a su embajador en Israel por la grave situación que se viene produciendo en la Franja de Gaza, inmediatamente el gobierno de Israel ha lamentado precisamente esta situación y ha enviado un comunicado
donde señala que el gobierno de Israel lamenta la decisión del gobierno del Perú de llamar a consulta a su embajador en Israel. Israel muestra su decepción por la decisión del gobierno de un país amigo, con el que comparte más de medio siglo de buenas relaciones bilaterales, una intensa agenda de cooperación y una significativa presencia de inversiones israelíes. En el comunicado se señala también que Israel siempre se identificó con el sufrimiento del pueblo peruano durante todos los años de su lucha contra el terrorismo. A pesar de la cercanía entre ambos pueblos, hoy nos sorprende que el Perú no apoye a Israel en sus esfuerzos de proteger la vida de sus ciudadanos y en su lucha contra el terrorismo. Esto es lo más importante del comunicado, pues enviado por el gobierno de Israel. Y sobre este tema, también de inmediato, el embajador de Palestina en nuestro país, Walid Abdel-Rahim, agradeció precisamente la solidaridad del Perú con el pueblo palestino y el llamado en consulta que ha realizado Perú a su embajador en Tel Aviv ante la ofensiva militar de Israel contra la Franja de Gaza. Quiero expresar a nombre de mi pueblo y de mi gobierno nuestro agradecimiento al pueblo peruano y al presidente Ollanta Humala por esta acción, que creo es una condena a los crímenes de guerra que están ocurriendo en Gaza. Es lo que ha señalado el embajador palestino en nuestro país. Bien, y seguimos con esta grave situación internacional y les mencionamos que precisamente el analista Fabián Bayas dijo no creer que la decisión del Perú de llamar a su embajador en Israel haga retroceder a este país de los bombardeos en Gaza. Dijo que Estados Unidos es el único que puede influenciar sobre Israel. Yo no creo que tendría un mayor efecto. El único país que puede realmente, efectivamente influenciar en el caso del comportamiento de Israel es Estados Unidos, debido a la dependencia económica, debido a que Estados Unidos brinda los armamentos más sofisticados al servicio del Estado israelí. Yo creo que no va, digamos, a girar a una situación de ruptura de relaciones, pero la posición peruana es muy clara y equilibrada. Bien, retornamos en vivo hasta el Congreso de la República con nuestro compañero Igor Malca, quien nos tiene más información. Igor, adelante. Así es, Luis, porque acaba de terminar una reunión que han sostenido Ana María Solórzano con los 3 vicepresidentes del Congreso, Modesto Julca, Norman Lewis y Esther Capuñay, que me acompaña a la fila de... ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Sobre qué ha versado esta reunión? Modesto Julca nos ha adelantado algo, ver los temas y priorizar un poco la agenda de trabajo que van a sostener. Bueno, sí, básicamente la primera reunión de la mesa directiva ha sido para ver las funciones de cada vicepresidencia, cuáles son las áreas que va a tomar cada vicepresidencia, y también hemos adelantado priorizar algunos temas para la agenda del Pleno del Congreso. ¿Como cuáles, por ejemplo? Bueno, todo lo que son temas de anticorrupción y otra serie de temas estructurales, ¿no? ¿Están entre estos temas el tema de la renunciabilidad de los congresistas, como lo planteó Ollanta Humala en su discurso? Bueno, no lo hemos mencionado, simplemente es que vamos a evaluar, vamos a reunirnos con las distintas personas que hay en cada área para ver cuáles son qué es lo que nos están dejando, cuál es el manejo administrativo, porque básicamente es lo que tenemos que ver, la administración de todas las áreas del Congreso de la República, y después vamos a empezar a ver los temas de agenda detalladamente. ¿Han visto también la inminente presentación de Ana Jara en su investidura? Bueno, también se está evaluando cuál es la fecha exacta en la que se va a dar. No tenemos fecha exacta aún, pero en el transcurso de los días vamos a confirmar esos temas. Ahora, ¿a usted le preocupa que precisamente hablando del tema de Marco Falconi, esta renuncia que ha hecho, aunque no ha sido aceptada por el Parlamento obviamente, pero sí se le está permitiendo postular y esto podría sentar un precedente, se dice, de cara a la posible candidatura también de Nadine Heredia? ¿Usted cómo ve este tema? Bueno, sí, es un tema muy delicado que debemos de resolver de manera inmediata, porque no podemos ir contra lo que ya nos indica la Constitución. No debemos marcar estos precedentes negativos, por decirlo de alguna manera, y sí, los vamos a tocar también. ¿Debería salir nuevamente la primera dama a descartar una posible postulación? Bueno, esa no me compete a mí, y yo creo que ellos ya lo dijeron en su momento, y no sé si sea necesario o no, pero para mí está clarísimo. Que no debería postular. Que no debería postular. Bueno, muchas gracias. Congresista. Muy bien. Pues Esther
Esther Capuñay de las filas de Solidaridad Nacional. Acaba de sostener pues esta reunión desde bastante temprano. Desde que nosotros llegamos vimos a Modesto Julca ingresar hacia la presidencia del Parlamento. Luis, acaba de terminar esta reunión, se ha prolongado casi 2 horas y han visto algunos temas de agenda, como ya lo has mencionado, y más adelante te voy a presentar las declaraciones de precisamente el primer vicepresidente del Congreso, Modesto Julca, de Perú Posible, sobre esta reunión. Muy bien, Igor, muchísimas gracias y retomamos contigo entonces en los próximos minutos.